Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Gustav Klimt es posiblemente el pintor más famoso de Austria, uno de los artistas favoritos del público general y uno de los representantes históricos de la pintura modernista y simbolista. A él nos acercamos hoy, en La Otra Mirada. La obra de Klimt evoluciona del academicismo inicial con alegorías y símbolos convencionales y naturalistas a un estilo pictórico ecléctico que da rienda suelta a la libertad del espíritu, añadiendo así a los símbolos motivos abstractos, elementos decorativos, coloristas, pan de oro y una fuerte carga sensual, cuando no directamente sensual. El 14 de julio de 1862, en un humilde suburbio de Viena llamado Baumgarten, nació Gustav Klimt, el segundo de 7 hijos en una familia modesta. Su padre, un grabador de oro, pasaba largas horas trabajando minuciosamente con metales preciosos, pero los ingresos eran apenas suficientes para mantener a la familia. Este ambiente de carencias, combinado con la exposición temprana al brillo del oro y los patrones detallados, sembró en Gustav una fascinación que lo acompañaría toda su vida. Desde muy joven, Gustav mostró un talento excepcional para el dibujo. Los maestros de la escuela primaria quedaban asombrados por su habilidad para capturar formas con una precisión casi mágica. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su obsesiva atención al detalle, como si cada línea y sombra tuvieran que ser perfectas. ¿Podría ser que esta búsqueda de la perfección estuviera inspirada en las herramientas y técnicas de su padre? En 1876, con apenas 14 años, Gustav ingresó a la prestigiosa Escuela de Artes y Oficios de Viena, Kunstgewerbeschule, un lugar reservado para los elegidos. Para un joven de origen humilde, era como entrar a un templo reservado para las élites, pero su talento rompió esa barrera, marcando el inicio de un camino que cambiaría la historia del arte. En la escuela, perfeccionó técnicas clásicas como el dibujo académico, la pintura y el mosaico. Sin saberlo, estas habilidades tradicionales se convertirían en los cimientos de una revolución artística que nadie podía prever. Sin embargo, los primeros trabajos de Klimt estaban lejos de ser revolucionarios. En colaboración con su hermano Ernst y su amigo Franz Mach, formó un equipo conocido como Compañía de Artistas. Juntos decoraron teatros, palacios y edificios oficiales, como el famoso techo del Burgtheater en Viena. Aunque técnicamente impecables y cargadas de mitología, estas obras aún no reflejaban la audacia que lo definiría más tarde. ¿Sabías que durante estos años Klimt fue descrito como un perfeccionista casi obsesivo? Se decía que podía pasar horas corrigiendo una sola figura en un mural, asegurándose de que cada trazo reflejara su visión exacta. Su dedicación lo convirtió en uno de los artistas decorativos más solicitados de Viena, pero a pesar del éxito, algo en su interior comenzaba a inquietarse. Mientras trabajaba en estas grandes obras, Gustav empezó a sentirse atrapado. Las expectativas de sus clientes lo limitaban, obligándolo a seguir estrictos cánones académicos. Aunque estas restricciones le proporcionaban estabilidad económica, su alma artística anhelaba algo más. Era posible crear un arte que decorara y, al mismo tiempo, provocara, desafiando las normas y revelando algo más profundo sobre la naturaleza humana. Esta inquietud fue la chispa que encendió su revolución. En una Viena atrapada entre lo antiguo y lo moderno, Klimt empezó a imaginar un arte que no decorara, sino que provocara, un arte que sacudiera lienzos y también las rígidas estructuras sociales de su tiempo. El escándalo y el nacimiento del modernismo. La década de 1890 no fue simplemente una etapa en la carrera de Gustav Klimt, fue el momento en que su arte dejó de ser complaciente para convertirse en un acto de desafío. En 1894, Klimt recibió uno de los encargos más prestigiosos de su carrera, decorar el techo del aula magna de la Universidad de Viena con 3 paneles monumentales que representaran filosofía, medicina y jurisprudencia. El encargo, aparentemente tradicional, esperaba exaltar el conocimiento y la razón,
pilares de la era moderna. Pero Klimt tenía otros planes. ¿Sabías que, en lugar de plasmar las virtudes heroicas del saber humano, Klimt transformó estos paneles en una crítica cruda y visceral de la existencia? Su filosofía no mostraba pensadores iluminados, mostraba una espiral de cuerpos desnudos enredados, simbolizando la confusión y el caos de la humanidad. Medicina, lejos de ser un homenaje al progreso científico, presentaba a una figura femenina desnuda, flotando sobre un mar de almas atormentadas, una visión que parecía más cercana a una pesadilla que a un ideal. Jurisprudencia, por su parte, expuso un juicio eterno, con figuras desamparadas y aplastadas por la fatalidad del destino. El público, acostumbrado a la solemnidad académica, quedó atónito. Estas obras, cargadas de simbolismo oscuro y erotismo crudo, escandalizaron a Viena. Fueron tildadas de pornográficas e inapropiadas, palabras que reflejaban más el temor a lo nuevo que un juicio artístico. La polémica escaló hasta el punto de llegar al Parlamento austriaco, donde se debatió si tales imágenes debían ser financiadas con dinero público. ¿Qué llevó a un artista respetado a romper las normas y plasmar algo tan visceral y provocador? El escándalo tuvo un impacto tan profundo en Klimt que, enfurecido por las críticas, tomó una decisión sin precedentes. Compró de vuelta las pinturas con su propio dinero. No estaba dispuesto a que su arte fuera incomprendido ni manipulado. Este acto de desafío mostró su compromiso con su visión artística y su rechazo total a someterse a las demandas de un público conservador. Este conflicto marcó un punto de no retorno en la vida de Klimt. Decidió alejarse de los encargos oficiales y de las instituciones académicas que limitaban su creatividad. Pero no emprendió este camino en soledad. En 1897, junto con un grupo de artistas que compartían su descontento, fundó la Secesión de Viena, un movimiento que buscaba liberarse de las restricciones tradicionales y abrir las puertas a un arte que abrazara la modernidad, el simbolismo y la experimentación. El lema de la Secesión era contundente: a cada época su arte, y a cada arte su libertad. Bajo esta bandera, Klimt y sus colegas desafiaron el statu quo, creando un espacio donde el arte podía ser tan audaz como la imaginación del artista. ¿Te imaginas el impacto que tuvo este movimiento en una Viena profundamente dividida entre la tradición y la modernidad? La Secesión redefinió el arte, encendió una revolución cultural en la ciudad. En el centro de todo esto estaba Gustav Klimt, un hombre que había decidido que, si el arte iba a cambiar, debía empezar por romper las cadenas que lo aprisionaban. La Era Dorada. Tras la fundación de la Secesión de Viena, Gustav Klimt finalmente se liberó de las ataduras del academicismo y comenzó a explorar su visión más personal y audaz. Fue en este periodo cuando el artista alcanzó su apogeo creativo, dando origen a lo que hoy conocemos como su célebre Era Dorada. Esta etapa transformó tanto su técnica como su filosofía artística. Klimt quedó profundamente fascinado por los mosaicos bizantinos que había contemplado en Rávena, Italia, durante un viaje en 1903. Aquellas figuras sagradas, envueltas en oro y llenas de misticismo, le ofrecieron la clave para fusionar lo terrenal y lo espiritual en su obra. Inspirado por esta experiencia, comenzó a usar hojas de oro y plata en sus lienzos, creando composiciones que parecían irradiar una luz etérea, casi sobrenatural. Pero, ¿por qué el oro? Para Klimt, este material representaba algo más que riqueza o lujo. Era un puente hacia la intemporalidad y lo divino. En sus obras doradas, las figuras humanas no eran exclusivamente personas, sino símbolos universales de deseo, amor, poder y trascendencia. El beso, la cúspide de la Era Dorada. De todas sus obras, ninguna encapsula mejor esta etapa que El beso, completado en 1908. El beso no es solo un cuadro, es un manifiesto. Representa a una pareja envuelta en un abrazo eterno, una unión tan íntima que sus cuerpos parecen disolverse en patrones dorados.
Cada trazo, cada destello de oro nos invita a reflexionar sobre el amor como una danza entre lo físico y lo divino. ¿Sabías que Klimt utilizó oro verdadero para pintar el beso? Esto no era una simple elección decorativa, era su forma de elevar el amor a un plano casi sagrado. Además, los patrones del cuadro tienen un simbolismo profundo. Los rectángulos geométricos en el manto masculino representan la fuerza y lo racional, mientras que las formas florales en el vestido de la mujer evocan la suavidad y lo emocional. Es un diálogo visual entre opuestos que se complementan. Reacción del público y la crítica. Aunque hoy en día, El beso es una de las obras más reconocidas y celebradas del arte mundial, su recepción inicial no fue completamente favorable. Algunos críticos de la época lo tacharon de excesivamente decorativo y superficial, considerándolo más un ornamento que una obra de arte profunda. Sin embargo, la reacción del público fue completamente opuesta. ¿Sabías que El beso fue vendido antes de que Klimt terminara los últimos trazos? La Galería Belvedere de Viena, fascinada por su magnetismo, lo compró a un precio que rompía récords, asegurándose de que esta obra maestra nunca abandonara Austria. Este éxito comercial confirmó a Klimt como el artista más importante de su generación, a pesar de las críticas iniciales. La técnica detrás del brillo. La creación de sus obras doradas era un proceso meticuloso. Klimt aplicaba láminas de oro con extremo cuidado, combinándolas con pintura al óleo para lograr un efecto tridimensional que capturara y reflejara la luz. El resultado era hipnótico. Sus lienzos, además de ser vistos, podían ser experimentados, como si cada centímetro vibrara con vida propia. El impacto de la Era Dorada. La Era Dorada transformó el arte de Klimt e igualmente marcó un hito en la historia del arte moderno. Al incorporar materiales preciosos y patrones decorativos en sus obras, desafió la frontera entre las artes mayores, como la pintura y la escultura, y las artes decorativas. En esencia, rompió con la jerarquía artística de su tiempo, demostrando que la belleza decorativa podía ser tan poderosa y significativa como cualquier pintura académica. ¿Qué habría sido del arte moderno sin la audacia de Klimt para convertir el oro y el ornamento en lenguaje universal? Con cada obra de esta etapa, Gustav Klimt consolidaba su lugar en la historia como un visionario que supo unir el pasado bizantino con la modernidad vienesa, creando un arte que reflejaba su tiempo y la eternidad. Las musas y el lado controversial de Klimt. Hablar de Gustav Klimt es hablar de las mujeres que llenaron su vida y su obra. Ellas no eran simplemente modelos, eran musas, enigmas y en muchos casos amantes. Sus retratos capturaban tanto la belleza física como una fuerza interior que desafiaba las normas de su época. ¿Quiénes eran estas mujeres? Muchas provenían de la alta sociedad vienesa, como Adele Bloch-Bauer, cuyo retrato dorado se convirtió en una de las pinturas más icónicas y valiosas de todos los tiempos. Pero Klimt no limitaba su mirada a las élites. También trabajaba con mujeres de origen humilde, incluyendo trabajadoras y sirvientas, quienes encontraban en su estudio un espacio donde podían ser vistas y celebradas como nunca antes. Klimt tenía una habilidad única para capturar la dualidad femenina, fuerza y vulnerabilidad, sensualidad y misterio. Su arte iba más allá de idealizar a las mujeres, las humanizaba, revelando emociones y complejidades rara vez vistas en la pintura tradicional. El hombre detrás del arte, un excéntrico irreverente. La vida personal de Klimt era tan fascinante y controvertida como sus obras. Klimt nunca se casó, pero su vida estuvo marcada por innumerables romances. Se le atribuyen al menos 14 hijos reconocidos, aunque algunos biógrafos creen que su legado familiar podría ser aún más extenso. Su relación con las mujeres era tan compleja como su arte, llena de contradicciones, pasión y misterio.
Su estudio era un espacio casi mítico, lleno de gatos que deambulaban libremente y decorado con telas y muebles que reflejaban su obsesión por el diseño y la estética. Según rumores, Klimt solía pintar vistiendo únicamente una bata abierta, lo que añadía un aire bohemio y casi provocador a su proceso creativo. Este comportamiento no era un escándalo en su círculo, era visto como parte de su genio excéntrico. A pesar de su fama, Klimt evitaba las entrevistas y rara vez hablaba de su vida personal. «No tengo interés en mí mismo como tema de conversación», dijo en una de las pocas veces que aceptó hablar con la prensa. «Quiero que mi arte hable por mí». Este silencio no apagó la curiosidad pública, solo alimentó el misterio en torno a su figura, convirtiéndolo en un enigma tanto para sus contemporáneos como para las generaciones que le siguieron. Las musas y el erotismo. El erotismo era una constante en la obra de Klimt y las mujeres eran el epicentro de este. Algunas de sus piezas más atrevidas, como sus estudios a lápiz, exploran la sexualidad femenina de una manera tan cruda como hermosa. Estos dibujos, realizados con trazos rápidos y seguros, mostraban mujeres en poses íntimas, libres de cualquier juicio moral o censura. ¿Era Klimt un visionario que celebraba la libertad femenina o meramente un hombre obsesionado con el deseo? La respuesta depende de a quién se le pregunte, pero lo que es indiscutible es que su obra desafió los límites de lo aceptable y abrió nuevas puertas en la representación artística de la mujer. El retrato de Adele Bloch-Bauer, la joya de sus musas. De entre todas sus musas, Adele Bloch-Bauer ocupa un lugar especial. Este retrato, terminado en 1907, es un testamento a la grandeza de la era dorada de Klimt. Adele, envuelta en oro y patrones geométricos, aparece como una figura casi divina, uniendo lo terrenal con lo celestial, pero el retrato también guarda secretos. Algunos creen que la relación entre Klimt y Adele no era únicamente profesional, aunque nunca se confirmó oficialmente. El retrato de Adele Bloch-Bauer I fue apodado la Mona Lisa de Austria, y tras años de disputas legales, se convirtió en una de las obras más caras jamás vendidas, alcanzando un precio de $135 millones en 2006. Un hombre, muchas contradicciones. Mientras sus contemporáneos lo criticaban por su erotismo y simbolismo cargado, las mujeres que lo conocieron hablaban de su respeto y admiración hacia ellas. Klimt vivía en una constante contradicción, un hombre de deseos intensos, pero también de una sensibilidad que le permitió captar la esencia de cada mujer que posaba para él. ¿Fue Klimt un hombre adelantado a su tiempo por su forma de retratar la feminidad o alguien que entendía mejor que nadie cómo explorar el deseo humano? Con cada pincelada y cada musa que pasaba por su estudio, Klimt pintaba mujeres, historias, emociones y enigmas que todavía cautivan al mundo. El legado de un visionario. El 6 de febrero de 1918, Gustav Klimt falleció a los 55 años, víctima de una neumonía causada por la devastadora gripe española que azotaba Europa. Su muerte marcó el final de una era en el arte, pero su legado apenas comenzaba a extenderse. En vida, Klimt desafió las normas, incomodó a los críticos y fascinó a las almas. En su muerte, dejó un vacío lleno del eco de su arte, un legado que aún resuena a través del tiempo. ¿Qué dejó Klimt al mundo? Más allá de sus icónicas obras, Klimt dejó un mensaje. El arte no debía limitarse a copiar la realidad, más bien reimaginarla, hacerla más intensa, más viva, más humana. Fue un visionario que no temió mezclar el lujo con lo ordinario, el deseo con la espiritualidad y lo moderno con lo eterno. Su impacto no se limitó a los lienzos. La influencia de Klimt se extendió a la moda, el diseño, la arquitectura y la cultura popular. Sus patrones dorados y geométricos siguen siendo utilizados en colecciones de alta costura, portadas de libros y hasta tatuajes. En cada rincón del mundo, su estilo sigue susurrando la promesa de algo único, algo divino. A pesar de su éxito en vida, muchas de las obras de Klimt no alcanzaron su verdadero reconocimiento hasta décadas después de su muerte.
Durante la Segunda Guerra Mundial, varias de sus pinturas fueron saqueadas por los nazis, incluidas algunas de sus obras más valiosas, como el retrato de Adele Bloch-Bauer I, conocido como La Dama Dorada. Este cuadro se convirtió en el centro de una batalla legal por parte de los herederos de Adele, quienes lucharon durante años para recuperarlo. Un símbolo eterno de lucha y belleza. En 2006, después de una victoria legal histórica, la Dama Dorada fue subastada por $135 millones, convirtiéndose en la pintura más cara de la historia en ese momento. Este cuadro es un testamento del genio artístico de Klimt, un símbolo de resistencia, de cómo el arte puede trascender la opresión y convertirse en un faro de justicia. La trascendencia de su obra. El beso, quizás su obra más conocida, sigue siendo una de las piezas de arte más reproducidas del mundo. Pero detrás de su fama hay algo más profundo, una representación del amor como un acto de fusión, donde lo humano y lo divino convergen. Con cada mirada, invita a los espectadores a contemplar la belleza no como algo superficial, sino como una experiencia trascendental, que hace que la obra de Klimt siga tocando corazones más de un siglo después. ¿Es su uso del oro, su dominio del erotismo o su capacidad para capturar la esencia de la humanidad en un lienzo? El Klimt eterno. Klimt no fue únicamente un pintor, fue un alquimista del arte. Transformó pigmentos y pan de oro en emociones, creando un universo donde el espectador puede perderse una y otra vez. Cada pincelada de Klimt nos invita a mirar más allá de lo visible y preguntarnos, ¿qué significa realmente la belleza? Antes de morir, Klimt dejó un último proyecto inconcluso, una serie de retratos que algunos consideran su exploración más íntima de la feminidad. Entre ellos se encontraba el boceto de un retrato que más tarde sería conocido como La novia, una obra que encapsula su obsesión con el misterio y la conexión humana. Un legado que vive y respira. Hoy, las obras de Klimt son más que pinturas, son reliquias de un espíritu indomable que desafió las convenciones y redefinió lo que podía ser el arte. Sus creaciones nos recuerdan que la belleza, como la vida misma, está llena de contradicciones, de luces y sombras, de oro y carne. Al mirar sus cuadros, no solo vemos oro ni patrones, vemos un alma que nos habla desde otro tiempo, diciéndonos que incluso en los momentos más oscuros, el arte tiene el poder de iluminar el camino. ¿Qué ves tú cuando miras un Klimt? ¿Belleza? ¿Misterio? ¿O tal vez algo de ti mismo reflejado en su dorado eterno? Gustav Klimt, un artista para la eternidad. Fue un alquimista del arte que convirtió oro y pasión en universos capaces de trascender el tiempo y las fronteras. Su obra redefine la belleza, la enmarca como un refugio, un espacio donde la humanidad puede encontrar luz incluso en los momentos más sombríos. Cada pincelada de Klimt es un recordatorio de que el arte tiene el poder de trascender las limitaciones humanas, de hablar un lenguaje universal que conecta corazones y mentes, siglo tras siglo. Sus cuadros son portales hacia un universo donde lo divino y lo terrenal se entrelazan en una danza eterna. ¿Qué nos deja Klimt hoy? Nos deja una lección invaluable: la valentía de ser auténticos, de explorar lo desconocido y de encontrar belleza en la existencia. Su historia nos enseña que en un mundo que a menudo busca uniformidad, atreverse a ser diferente es un acto de valentía que puede cambiarlo todo. ¿Qué es lo que más te inspira de Gustav Klimt? ¿Es su audacia para desafiar las normas? ¿Su capacidad de fusionar lo humano y lo divino? ¿O tal vez su perseverancia para mantenerse fiel a su visión en un mundo que a menudo buscaba silenciarlo? Durante su vida, Klimt solía decir que el arte es un juego entre la vista y el alma. Quizás, al mirar sus obras, lo que realmente estamos viendo es un reflejo de nuestras propias emociones, nuestros propios sueños y nuestra propia humanidad.
Klein desarrolló una habilidad especial para encontrar formas de exhibir eficazmente el atractivo sensual de las modelos de desnudos. Entre sus creaciones más originales se incluyen las representaciones de seres femeninos acuáticos, de cuentos de hadas que él describía como sirenas y serpientes acuáticas, y que mostraba como seres en sueño pasivos y absortos en sí mismos mediante sus movimientos fluidos y flotantes. Irreverente y sorprendente, la obra de Klein, maestro de los dorados, se convertiría con el tiempo en uno de los más cotizados de las casas de subastas de todo el mundo. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Hasta entonces, muy buenas noches.